Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad. C-1151, el verdadero culpable de la destrucción mundial. Podría ser. ¿Longevidad inmortal? Un pensamiento pasó por la mente de Sang Sao-hun sin control. Por lo que él sabía, entre los sobrevivientes que venían de otros mundos de cultivo, había de hecho seres que habían alcanzado el reino soberano celestial inmortal de la longevidad. Aunque estaban lejos de ser tan invencibles como los soberanos celestiales inmortales de la longevidad del mundo Xuanwang, todavía eran entidades con las que ningún sabio inmortal de integración Dao común podría aspirar a lidiar. Debería ser como pensaba. El corazón de Sang Sao-hun se tensó y su actitud hacia Li Fan se volvió aún más cautelosa. Los dos continuaron más profundamente en el abismo de Chisa, donde la fusión de leyes de diferentes mundos había alcanzado su punto máximo. En la oscuridad comenzaron a surgir nuevas anomalías. Un tenue resplandor rojo sangre iluminaba el camino que teníamos por delante. Fragmentos de continentes destrozados colgaban boca abajo y flotaban sobre sus cabezas. Desde lejos, se podían ver vagamente ruinas esparcidas por esas tierras y, dentro de las ruinas, innumerables huesos blancos densos. Cada fragmento de los mundos flotantes era completamente silencioso y sin vida. De esos continentes rotos crecieron gruesos hilos carmesí, como las raíces de un árbol enorme, que se extendieron hasta las profundidades del abismo y desaparecieron en la oscuridad. A veces, sonidos escalofriantes resonaban en el aire. Era como una cuchilla raspando un hueso, o el aliento pesado y áspero de alguien al borde de la muerte. La atmósfera inquietante de este lugar hizo que tanto Li Fan como Sang Sao-hun se detuvieran instintivamente. Al ver a Li Fan observar en silencio la extraña visión que se avecinaba, Sang Sao-hun reflexionó por un momento antes de enviar una transmisión de voz. Estos mundos rotos, parecen seguir vivos, dijo con incertidumbre. Howl y Embryo Li Fan no respondió. Simplemente agitó su mano, enviando un rayo de luz de espada que se disparó directamente hacia uno de los mundos destrozados. El corazón de Sang Sao-hun se tensó inmediatamente. Aunque ya había presenciado antes el extraordinario manejo de la espada de Li Fan, sabía que incluso el contraataque de un mundo moribundo era algo que no debía subestimarse. La luz plateada de la espada cruzó el espacio en un instante y llegó a la tierra en ruinas. Lo que sorprendió a Sang Sao-hun fue que el ataque de Li Fan no parecía destinado a destruir. Después de atravesar la barrera y descender, la luz de la espada permaneció suspendida, inmóvil. Ni siquiera el camino que dejó en el aire se había disipado. La luz de la espada se solidificó, formando un fino hilo de plata. Conectó a Li Fan y ese mundo roto. Li Fan flotó con gracia, de pie sobre la línea plateada. Sus ojos se cerraron, como si sintiera algo profundo. Esto es. Al principio, Sang Sao-hun no podía entender lo que estaba haciendo Li Fan. Pero mientras observaba, de repente surgió en su mente una imagen de un médico mortal diagnosticando el pulso de un paciente. Con una espada como medium, busca el equilibrio entre la vida y la muerte. Podría ser que el dominio de este no se limite a la espada, sino que se extienda también profundamente al Dao de la curación. Sang Sao-hun estaba conmocionado interiormente. Entonces la siguiente acción de Li Fan hizo que su corazón saltara violentamente. Li Fan golpeó suavemente su pie contra el hilo de plata. Una leve onda se extendió a lo largo de la línea, transmitiéndose al mundo roto. Al principio solo hubo un temblor sutil, apenas perceptible. Pero luego, como si respondiera a alguna resonancia oculta, la vibración se hizo cada vez más fuerte. La tierra que una vez estuvo muerta despertó de repente. Un profundo estruendo resonó desde debajo del suelo y torrentes de lava fundida estallaron hacia arriba en medio del rugido furioso del mundo. Todo el reino comenzó a agitarse una vez más. Antes de que la voz de Li Fan cayera, Sang Sao-hun se sintió golpeado por una fuerza inmensa. Su cuerpo giraba incontrolablemente hacia atrás y su sangre y su y se elevaban violentamente hacia su interior. Ya había sufrido heridas internas leves. Sorprendido,
San Sao-hun miró hacia atrás y vio que el mundo fragmentado que Li Fan había estado diagnosticando ahora se estaba derrumbando sobre sí mismo, autodestruyéndose violentamente hacia su aniquilación final. Para empezar, era solo un remanente roto, frágil e irreparable. No pudo soportar fluctuaciones de energía internas tan feroces. La tierra quedó completamente destrozada, disolviéndose en interminables llamas carmesí. Cuando las llamas apagaron su luz final en la oscuridad, marcaron la desaparición de un mundo entero. San Sao-hun observó la escena en silencio, aturdido por lo que vio. Li Fan se paró a su lado y explicó con calma: si uno usa fuerza externa para destruir este mundo, no solo causará la reacción del mundo, sino que también puede alertar al ser detrás de todo esto. Pero si enciendo por la fuerza los últimos restos del poder del mundo y lo dejo perecer naturalmente. Mientras Li Fan hablaba, innumerables sombras de espadas emergieron detrás de él. Las luces de la espada se entrelazaron, brillando intensamente antes de desaparecer en el vacío. Entra en la formación. Al escuchar la voz transmitida de Li Fan, el corazón de San Sao-hun tembló nuevamente. Sin embargo, ya estaba tan sorprendido que el entumecimiento comenzaba a aparecer. Él lo siguió casi instintivamente. Una vez que entró en el espacio de formación, vio sombras de espadas dando vueltas rápidamente por todos lados. 1000 espadas volaron al unísono, abriendo un santuario oculto dentro del caos. Antes de entrar en la formación de espadas, San Sao-hun también había visto a Li Fan repetir el proceso, uno tras otro destruyendo varios mundos rotos por delante. Las ondas de choque destructivas liberadas con el colapso de cada mundo convirtieron las profundidades de este abismo de Chisa en una escena como un purgatorio. Innumerables cenizas de color rojo oscuro, transportadas por torrentes salvajes de energía, brotaron del abismo. Eran como 10.000 fantasmas vagando por la noche, como una frenética estampida de bestias. La formación de las 1000 espadas pareció tensarse bajo la presión. Siguió encogiéndose cada vez más. Las luces giratorias de la espada giraban cada vez más rápido, formando casi círculos concéntricos completos. Sin embargo, Li Fan no mostró señales de preocupación por la resistencia de la formación. Se quedó con los ojos cerrados, inmóvil, como si estuviera realizando alguna tarea desconocida. Esperar. Al percibir la confusión de San Sao-hun, Li Fan envió una breve transmisión de voz y luego se quedó en silencio. San Sao-hun respiró profundamente y su mente se calmó gradualmente bajo el aura fresca que lo rodeaba. Las luces de la espada bailaban alrededor, sellando por completo todas las vistas exteriores. Incluso su sentido divino estaba bloqueado, no podía percibir lo que estaba sucediendo más allá. Pero por los fuertes golpes que ocasionalmente golpeaban la formación de la espada, se dio cuenta de que la destrucción de varios fragmentos del mundo había desatado aterradores impactos externos. Si no fuera por él, ya me habría visto obligado a retirarme en desgracia. Artes de la espada, artes curativas, artes de formación. ¿Cómo podría existir alguien tan competente en todas las disciplinas? La mente de San Sao-hun estaba llena de pensamientos. Incluso con el apoyo del mantra del corazón inmortal, no pudo reprimir su creciente especulación sobre la verdadera identidad de Li Fan. No sabía cuánto tiempo había pasado. Por fin, la tormenta fuera de la formación de espadas comenzó a disminuir. Pero Li Fan todavía no hizo ningún movimiento para retirar la formación. A juzgar por su expresión cada vez más grave, parecía que quedaba algo afuera, algo aún más aterrador que la destrucción de los mundos mismos. ¿El cerebro detrás de todo esto? La imagen de innumerables fragmentos del mundo destrozado colgando boca abajo en el vacío pasó por la mente de San Sao-hun. Una visión así no podría haberse formado de forma natural. Pensar que un ser capaz de tratar mundos enteros como meros juguetes podría estar ahora acechando cerca, le hormigueaba el cuero cabelludo al pensarlo. ¿Puede esta formación de espada realmente ocultarnos? Si nos encuentra, no habrá escapatoria, solo muerte. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C-1152, reforjando el mundo con una sola mano. Aunque San Sao-hun era el comandante del ejército Qin Xuan, nunca se había enfrentado personalmente a una existencia en el reino soberano celestial inmortal de la longevidad. Mientras esperaba en un silencio ansioso, la inquietud lo carcomía. Cada momento parecía una eternidad. Después de lo que parecieron siglos,
El interminable remolino de luz de espada a su alrededor finalmente se detuvo. Li Fan, que estaba sentado con los ojos cerrados, los abrió lentamente. Mientras la luz de la espada se dispersaba, Sang Xiaojun instintivamente miró a su alrededor. Lo que vio hizo que todo su cuerpo se enfriara como si hubiera caído en un abismo de hielo. Esos pocos mundos destrozados que Li Fan acababa de aniquilar con la luz de la espada de alguna manera reaparecieron una vez más. Ahora colgaban boca abajo sobre sus cabezas, unidos por espeluznantes hilos carmesí que se entrelazaban y engrosaban continuamente. Innumerables hebras se extendían sin cesar hacia el abismo de Chisa. No solo no desaparecieron, sino que en realidad, Sang Xiaojun sintió que un escalofrío se apoderaba de su corazón. Su mirada se dirigió hacia Li Fan horrorizado. Incluso empezó a dudar de si lo que había visto antes, la destrucción de esos mundos, no había sido más que una ilusión. Él ha estado aquí. Li Fan habló en voz baja. ¿Quién es él? Sang Xiaojun no pudo evitar preguntar. El clon del santo embrión de Li Fan negó con la cabeza. Lo sabrás muy pronto. Li Fan hizo un sello con la mano y señaló hacia el vacío. Los 1000 rayos de luz de espada que habían formado la gran formación de espada aparecieron una vez más ante los dos. Luego comenzaron a girar a una velocidad tremenda. A medida que la luz de la espada giraba cada vez más rápido, comenzaron a aparecer imágenes tenues e indistintas en la cortina luminosa formada por las espadas. Para poder hacer todo esto, Li Fan dijo en voz baja, debe ser una existencia de poder incomparablemente grande. Si lo hubiéramos espiado en secreto hace un momento, incluso con mi formación suprema ocultándonos, incluso con la destrucción de mundos como cobertura natural, aún nos habrían descubierto. Solo ahora Li Fan explicó por qué había utilizado una formación para bloquear la percepción de Sang Xiaojun durante su vigilancia. El corazón de Sang Xiaojun tembló mientras Li Fan continuaba. Incluso las luces de espada que usé para grabar esta escena no estaban enfocadas en un solo lugar. Cada luz de espada registró solo un fragmento de información. Solo cuando se combinan podemos ver el panorama completo de lo que sucedió. De esta manera, la posibilidad de ser descubierto se reduce al nivel más bajo posible. Mientras Li Fan murmuraba, las imágenes en la cortina de espadas cambiaron. Los fragmentos de mundos destrozados reaparecieron, seguidos por la erupción del poder destructor del mundo que se extendió hacia el exterior en un torrente devastador. Justo cuando esta escena violenta comenzó a desvanecerse, de repente apareció una figura en el centro de la tormenta. La grabación de la luz de la espada no capturó el verdadero rostro del hombre. O tal vez no había revelado en absoluto su verdadera forma. Sang Xiaojun solo sabía que en el momento en que apareció este misterioso ser, toda la energía caótica y las fluctuaciones destructivas se calmaron instantáneamente. La figura observó el entorno por un breve momento, como si estuviera desconcertada. Luego, su mirada se dirigió hacia el abismo de Chisa. Aunque era solo una imagen grabada, aunque sus rasgos estaban borrosos, aunque estaban separados por capas de tiempo y espacio. Cuando esa mirada los recorrió, Sang Xiaojun sintió que su cuerpo y su alma se congelaban por completo. Él no podía moverse. Ni siquiera podía pensar. Afortunadamente, la figura solo examinó la zona brevemente y no investigó más. Retrajo la mirada. Sang Xiaojun se desplomó como después de una gran batalla, jadeando pesadamente, empapado en sudor frío, pero todavía mirando fijamente la cortina de espadas que seguía moviéndose. La misteriosa figura presionó ambas manos hacia abajo en el aire frente a él. Al instante, todas las violentas tormentas de ese espacio se congelaron. Con un gesto de la mano recogió las cenizas restantes de los mundos destruidos. Entonces, la figura parecía solemne, sacando con cautela un número igual de fragmentos del mundo de un lugar desconocido. Era como un gigante de un antiguo mito, alguien que podía abrir los cielos y dividir la tierra. Suspendió esos mundos destrozados boca abajo en el fondo del abismo de Chisa. Luego, con un suave movimiento de su dedo, rayas de extraños hilos carmesí salieron volando del interior de esos fragmentos del mundo roto. Parecían poseer voluntad propia y volaban directamente hacia el reino Xuanuan. Desde el interior del abismo de Chisa, un rugido profundo resonó nuevamente. Esa fue la señal de que dos mundos se fusionaban. Después de terminar todo esto, y una vez estabilizados los mundos invertidos,
la figura finalmente se fue. La visión terminó abruptamente. Cuando Li Fan retiró las 1000 luces de espada, San Cao Jun todavía estaba inmerso en las increíbles escenas que acababa de presenciar. ¿El reino Xuanhuang realmente esconde a tal ser? Los inmortales legendarios que arrancan estrellas y agarran la luna no serían más grandes que esto. Al recordar el momento en que esa figura sacó fragmentos del mundo y los levantó suavemente, San Cao Jun no pudo reprimir un miedo tembloroso que se extendió por su cuerpo. Sin embargo, la respuesta de Li Fan lo sacó instantáneamente de su interminable asombro y pavor. Esta persona, aunque poderosa, todavía no es rival para un verdadero inmortal. Su tono era tranquilo, como si realmente hubiera visto a un inmortal antes. Parece que mi suposición era correcta. La extraña situación dentro del reino Xuanhuang, debe haber alguien detrás de ella, llevando a cabo una conspiración desconocida. Antes de que San Cao Jun pudiera responder, Li Fan continuó. La figura que acabamos de ver es una de ellas. ¿Qué planea hacer el joven Lord Shang? San Cao Jun quedó momentáneamente atónito. ¿Qué podría hacer? La fuerza de esa existencia desconocida y aterradora debe estar al nivel de un soberano celestial inmortal de longevidad, o incluso superior. Como mero cultivador de la integración Dao, ¿qué podría hacer? Debo regresar inmediatamente a la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales e informar sobre este asunto. San Cao Jun habló con rectitud y determinación. Li Fan solo le dio una sonrisa débil y ambigua. ¿Estás seguro? Si realmente insistes en hacerlo. Entonces temo que hoy sea la última vez que nos encontremos. La voz de Li Fan era baja y tranquila. El rostro de San Cao Jun cambió. ¿Qué quieres decir? El abismo de Chisa obviamente oculta un gran secreto. Hace muchos años, miembros sabios de la Alianza Inmortal intentaron investigar por su cuenta, pero su propuesta fue rechazada por la propia Alianza. ¿Aún no lo entiendes, joven señor? Dentro del dominio de la Alianza de los 10.000 Inmortales, ¿cómo podrían actividades tan masivas permanecer ocultas a su atención? Li Fan habló con indiferencia. Por supuesto, San Cao Jun entendió esta verdad, simplemente nunca se atrevió a admitirla ante sí mismo. Ahora que Li Fan lo había expuesto sin piedad, su expresión cambió repetidamente. Sabía claramente que si todo esto realmente involucraba, o incluso estaba dirigido por, la Alianza de los 10.000 Inmortales, entonces el significado detrás de ello era inimaginablemente aterrador. Incluso después de presenciar innumerables conspiraciones y luchas de poder, San Cao Jun ahora sentía una impotencia profunda y asfixiante. No necesitas desesperarte, joven señor. Este asunto ha superado claramente lo que cualquiera de nosotros puede manejar. Para contaminar el reino Xuanhuang mediante el uso de fragmentos de mundos destruidos y Dao celestial contaminado, tal acto los convierte en enemigos de todos los seres de este reino. Aunque algunos de los miembros de alto nivel de la Alianza de los 10.000 Inmortales pueden estar involucrados, les resulta imposible cubrir el cielo con una mano. El ancestro inmortal deambula por los cielos y ya no se preocupa por asuntos mundanos. Sin embargo, he oído que los transmisores de sus enseñanzas poseen un método especial para devolverle la llamada. El santo embrio Li Fan habló en un tono suave y guía. Al escuchar esto, los ojos de San Cao Jun se iluminaron de repente. En efecto, con la situación ahora tan grave, tal vez solo llamando de nuevo al ancestro inmortal se pueda resolver. Pero, para contactar al mismísimo soberano celestial, solamente. San Cao Jun frunció ligeramente el ceño. Mientras tanto, Li Fan recordó en silencio la visión que acababa de ver. Ancestro inmortal transmisor del Dharma. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad. C1153. El corazón inmortal cae al reino mortal. No es que Li Fan ocultara deliberadamente la figura de esa persona. Más bien, la misteriosa figura que aparecía en el fondo del abismo de Chisa era demasiado poderosa. El entorno en la base del abismo, donde las leyes ya eran inestables, simplemente no podía dar cabida a la existencia de tal reino. Como resultado, desde fuera todo parecía borroso. Sin embargo, basándose en el aura revelada inadvertidamente por esa figura, Li Fan estaba más de la mitad seguro de que la persona era el ancestro inmortal soberano celestial.
pero comparado con la impresión de un anciano curtido, parece más joven. ¿Qué está pasando aquí? El santo embrión Li Fan cayó en un pensamiento profundo. En ese momento, Sang Sao-jun también salió de su contemplación y transmitió su voz. Conozco una manera de invocar al soberano celestial de regreso, pero confiando únicamente en esta vaga imagen. No es suficiente. Necesitamos más evidencia. Incluso con solo nosotros dos, no podemos presentarle directamente la evidencia recopilada. Convencerlo sería increíblemente difícil. Al escuchar la aprehensión de Sang Sao-jun, Li Fan sonrió y respondió, Sao-jun, no hay necesidad de ser demasiado pesimista. Puede que tú y yo seamos débiles por nuestra cuenta, pero en el vasto reino Xuanhuan seguramente podemos encontrar aliados con ideas afines. Podemos reunir evidencia mientras buscamos personas confiables para fortalecer nuestra causa. En sus palabras, Li Fan ya insinuó que se asociaría con Sang Sao-jun. Pero el abismo hechiza, Sang Sao-jun todavía dudaba. Li Fan habló inmediatamente con un tono serio, como dice el refrán, si la piel desaparece, ¿dónde se adherirá el cabello? Si todo el reino Xuanhuan cae en crisis, ¿de qué te sirve a ti, Sao-jun, suprimir el abismo y asegurar su estabilidad? Además, ya he pensado en una solución perfecta para suprimir los sonidos demoníacos del abismo incluso si viajas lejos. Mientras hablaban, los dos habían regresado a la entrada del abismo. Los ojos de Li Fan se entrecerraron y una espada gigante, aparentemente forjada a partir de decenas de miles de luces de espada distintas, se materializó instantáneamente en el abismo. Señalando hacia el vacío, la espada gigante bailó ágilmente con los movimientos de Li Fan. En consecuencia, se cortaron hebras de hilos continuos de color rojo oscuro. Liberados de las limitaciones de las reglas del mundo original, estos hilos deberían haberse dispersado caóticamente y luego disipado. Sin embargo, bajo el movimiento de la mano de Li Fan agitando el aire, se reunieron lentamente. En silencio, tejieron una enorme red roja. Al presenciar esto, el corazón de Sang Sao-jun tembló levemente una vez más. Aunque no es tan impresionante como la misteriosa figura que manipula sin esfuerzo un mundo roto, el acto casual de Li Fan de tejer las leyes rotas del mundo en una red fue suficiente para demostrar su extraordinario dominio del Dao. La razón por la que es tan difícil protegerse de la marea sonora demoníaca se debe al conflicto entre las leyes del mundo roto y el reino Xuanhuan, todos concentrados en esta estrecha región, demasiado intensa y sin ningún amortiguador. Entonces, alteré ligeramente la estructura espacial aquí, retrasando la fusión de leyes en la mayor medida posible. De hecho, esa misteriosa figura podría haber hecho esto fácilmente, ocultando sus huellas para que nadie notara nada inusual. Sin embargo, no lo hicieron. Quizás sea una forma de confianza, dijo Li Fan, sacudiendo ligeramente la cabeza. Con la protección de esta red de leyes, se espera que la potencia del brote de marea sonora demoníaca se reduzca a la mitad. Mientras Li Fan hablaba, se pellizcó suavemente los dedos, transformando la espada gigante en el abismo nuevamente en innumerables rayos de luz de espada. Innumerables sombras de espadas, siguiendo un patrón determinado, se elevaban como dragones, formando débilmente una formación. Sang Sao-jun vio la formación de la espada girando en espiral alrededor del borde exterior de la red de leyes, y su centro parecía formar un vórtice masivo. Las brasas de color rojo oscuro que rebosaban de la red de leyes eran ocasionalmente arrastradas hacia la formación de la espada. Esta formación, con la espada intentando aniquilarlo todo, rompe las leyes rotas acumuladas en el abismo de hechiza. Puede extender el ciclo del brote de marea sonora demoníaca en más del doble. Sao-jun, puedes ordenar a los cultivadores de espadas del ejército King Xuan que vengan aquí. No solo pueden comprender la intención de la espada condensada en la formación, sino que también pueden ayudar a cargar la formación. Hablando con calma, Li Fan ya había expuesto una solución a la marea sonora demoníaca, que temía el ejército King Xuan. Sang Sao-jun miró la formación y la red, sin palabras. Desde pequeño, quienes lo rodeaban lo llamaban genio. Pero delante de Li Fan. En verdad, una montaña siempre es más alta que otra. Antes era demasiado superficial. Una vez resueltas sus preocupaciones, Sang Sao-jun no tenía motivos para rechazar la compañía de Li Fan.
Los dos regresaron a la fortaleza eterna inmortal y anunciaron que la marea sonora demoníaca había sido suprimida temporalmente, lo que provocó estruendosos vítores del ejército King Swan. Luego, Sam Sao Jun reunió a sus ayudantes de confianza y les transmitió el método para controlar la formación, que Li Fan había llamado formación de espada extintora de sonido. Una vez arreglados todos los asuntos, antes de partir, Sam Sao Jun convocó en privado a Yan Wan. Ten la seguridad, Sao Jun. La técnica deducida por la ley derivada Jade es muy efectiva. Los hermanos que ocasionalmente perdieron la cordura rara vez han tenido recaídas recientemente, respondió Yan Wan respetuosamente, inclinando la cabeza. A partir de su conversación, Li Fan también se enteró de por qué Yan Wan había utilizado urgentemente un precioso token derivado de Jade para buscar la deducción de una técnica por parte de Jade de la ley de derivación. El ejército King Swan, estacionado fuera del abismo de Chisa durante años, estuvo sutilmente influenciado por el sonido demónico. Algunos soldados se volvieron mentalmente inestables, llegando incluso a girar sus espadas contra sus camaradas en actos frenéticos. En el pasado, el número de personas afectadas era pequeño y tratar con ellas era relativamente fácil. Pero con el tiempo, casi una quinta parte del ejército King Swan en la ciudad inmortal de la Palma Rota había contraído esta extraña aflicción. No mucho antes de que llegara el abanico Li del Santo Embrión, se había producido un brote a gran escala entre el ejército King Swan. Las bajas fueron numerosas. La parte más insoportable fue que no murieron a causa de la marea sonora demónica sino a manos de sus propios hermanos. La moral del ejército King Swan estaba baja y su unidad se vio sacudida. Sin otra opción, Sam Sao Jun usó su token de Jade derivado ganado con tanto esfuerzo para solicitar la ley de derivación Jade para abordar el problema. La técnica de falsificación de corazones y repulsión de demonios permite a los practicantes ayudar a otros a fortalecer su corazón taoísta y expulsar pensamientos malévolos de sus mentes. Aunque solo puede abordar la aflicción de una persona a la vez, lo que lo hace menos eficiente, de hecho es eficaz. Los soldados recuperados incluso parecen haber desarrollado cierta resistencia al sonido demónico, explicó Sam Sao Jun a Li Fan. ¿Cómo se compara esta técnica de falsificación de corazones y repulsión de demonios con la técnica secreta que te enseñé, Sao Jun? Li Fan preguntó. Sam Sao Jun quedó momentáneamente atónito y luego soltó, es muy inferior. Entonces, Sao Jun, ¿por qué no transmitir el mantra del corazón inmortal, para evitar que todos sufran el tormento del sonido demónico? Li Fan dijo con expresión compasiva, transmitiendo su voz. Los ojos de Sam Sao Jun se abrieron y su corazón tembló. El mantra del corazón inmortal. Finalmente aprendió el nombre de esa técnica secreta suprema, y las palabras corazón inmortal despertaron un sinfín de pensamientos en su mente. Aunque sorprendido por la generosidad de Li Fan, Sam Sao Jun se sintió reacio a compartir una técnica tan secreta con otros con tanta libertad. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1154. La transformación de la reconstrucción de la fundación. ¿No es esto un poco derrochador? Sam Sao Jun transmitió silenciosamente su pregunta a Li Fan en presencia de su asistente de confianza, Yan Wan. Al ver la enigmática sonrisa de Li Fan, Sam Sao Jun se dio cuenta de que su pregunta podría haber sido inapropiada. Dejó escapar una tos suave para enmascarar su vergüenza. El nombre, mantra del corazón inmortal, es demasiado llamativo. Sao Jun, podrías considerar darle un nombre más común antes de pasarlo a otros, aconsejó Li Fan. Recordando la técnica derivada de la ley de derivación Jade, Sam Sao Jun se volvió hacia Yan Wan y le dijo, esta es la técnica de forja del corazón, transmitida por este estudiante de último año. Te protegerá de la erosión de los sonidos demoníacos. Difúndanlo por todo el ejército lo más rápido posible, asegúrense de que todos lo aprendan. El nombre técnica de forja del corazón era tan común que Yan Wan mostró poca emoción al escuchar las palabras de Sam Sao Jun. Simplemente hizo una reverencia, aceptó la orden y comenzó a practicarla en el acto. Poseer una técnica tan secreta y, sin embargo, desconocer su valor es verdaderamente. Sam Sao Jun comentó con un suspiro, observando la figura en retirada de Yan Wan. Si supieran lo valiosa que es esta técnica, podrían volverse demasiado cautelosos y tener dificultades para dominarla, respondió Li Fan.
El ejército de King Xuan cuenta con 1 millón de efectivos. Aunque he prohibido estrictamente su propagación, la fuga del mantra del corazón inmortal probablemente sea inevitable. ¿No estás preocupado, amigo taoísta?, preguntó Zhang Shaojun, mirando a Li Fan con confusión. Las acciones de Li Fan desde que llegó a la fortaleza eterna inmortal le parecieron completamente incomprensibles. No fue por fama ni por ganancias. Los cultivadores de Xuanwang se aferran a sus secretos, influenciados por la noción de que las técnicas no pueden practicarse juntas. Con el tiempo, su mentalidad ha cambiado sutilmente, dijo Li Fan. En el antiguo mundo del cultivo, la gente se sentaba junta, discutía el Dao y compartía libremente conocimientos. Escenas como estas ya no se ven. Eso no me gusta. El santo embrión Li Fan habló con calma. Sus palabras llevaban un aire de desapego trascendente a los ojos de los demás. Deja que se propague. Mientras se alinee con mi voluntad, ¿qué importa si es una técnica inmortal? Zhang Shaojun miró la figura de Li Fan, momentáneamente fascinado. Semejante audacia era verdaderamente rara en este mundo. Al estar cerca de una figura así, Zhang Shaojun sintió una oleada de espíritu heroico dentro de sí mismo. Todos los asuntos en la fortaleza eterna inmortal se resolvieron, sin dejar más archivos adjuntos. De pie afuera de la fortaleza con Li Fan, Zhang Shaojun contempló la vasta niebla blanca. ¿A dónde vamos ahora? Habiendo asumido inexplicablemente la carga de salvar el reino Xuanwang, Zhang Shaojun sintió un rastro de incertidumbre mientras se preparaban para partir. Pero en ese momento no había vuelta atrás. Mirando a Li Fan a su lado, Zhang Shaojun estaba seguro de que cualquier intento de retirarse ahora sería recibido con un rápido golpe de espada. El destino del reino Xuanwang depende únicamente de mí. Este sentimiento. Zhang Shaojun reflexionó para sí mismo, no está mal. Li Fan extendió su mano y una pequeña espada, no más larga que su palma, apareció instantáneamente en su agarre. Parecía sentir algo, girando continuamente. Finalmente, la punta de la espada apuntó en una dirección y se detuvo. Zhang Shaojun miró en la dirección que indicaba la pequeña espada. Todo lo que existe debe dejar huellas. Aunque esa misteriosa figura es inmensamente poderosa, mientras aparezcan en el reino Xuanwang, inevitablemente interactuarán con la realidad. Si los perseguimos, podremos encontrar más pruebas, dijo Li Fan con los ojos brillantes. Zhang Shaojun encontró sólido el razonamiento de Li Fan y asintió en señal de acuerdo. Sin que él lo supiera, la dirección a la que apuntaba la pequeña espada en la mano de Li Fan no era hacia el seguimiento de la misteriosa figura. En cambio, señaló una tras otra de las enigmáticas regiones que Li Fan había explorado previamente en sus recuerdos. Por supuesto, diferentes caminos conducen al mismo destino. Seguramente encontrarían, en esos lugares, amplia evidencia de que el reino Xuanwang estaba siendo alterado. Mientras el santo embrio Li Fan guiaba a Zhang Shaojun para descubrir la verdad oculta debajo de la superficie del reino Xuanwang, en el pequeño mundo del Granny, la base experimental del maestro Jin se había establecido preliminarmente. La última vez que conocí al señor Bai, me dijo que con mi método de establecimiento de la fundación, podría lograr el núcleo dorado primordial, el alma naciente física, o la transformación del alma corazón-mente. ¿Podrías consultar estos conceptos para obtener más información?, le dijo Li Ping, el clon de Li Fan, al maestro Jin. El maestro Jin acababa de realizar un acto extraño frente a Li Ping. Su cuerpo se abrió por la mitad y otra versión de sí mismo luchó por salir desde adentro. Luego, volviéndose hacia atrás, devoró su propio caparazón carnal. El sonido de carne y huesos masticados resonó en la base experimental, con el rostro del maestro Jin manchado de sangre. Sin embargo, su expresión permaneció completamente tranquila y sus ojos se llenaron de concentración mientras se comía a sí mismo. Era como si no estuviera comiendo sino realizando algún tipo de investigación. Incluso con los innumerables recuerdos pasados de Li Ping, ver al maestro Jin le hizo sentir un ligero escalofrío. No se trataba de coraje, era simplemente contrario a la naturaleza humana. Masticando lentamente, el maestro Jin finalmente consumió por completo la otra versión de sí mismo. Li Ping notó que el nivel de cultivo mostrado exteriormente por el maestro Jin había caído del establecimiento de la fundación a la condensación y solo entonces Yin Xuanwen se limpió las manos manchadas de sangre con la ropa y explicó,
para deducir la siguiente etapa del método, primero debo recorrer el camino correcto. Mi método de creación de fundaciones solo ha tenido éxito a medias. Entonces, debo destruir mis cimientos y cultivarlos de nuevo. Miró al cielo, podría causar algunos problemas, pero déjamelo a mí. Mientras el maestro Jin hablaba, Li Ping de repente sintió que algo descendía sobre la ciudad santa capital. Habiendo cultivado el clásico y del emperador celestial y fusionado el destino de toda la dinastía en uno, Li Ping solo representó a la gran dinastía y en este momento. Una intrusión externa no podía escapar a su percepción. Era como si gusanos fríos se arrastraran lentamente por la superficie de su piel. Después de sondear el contacto, los gusanos extendieron espinas afiladas, intentando perforar el núcleo del pequeño mundo del Granny. Este lugar parece formar un sistema autónomo. Sus represalias podrían ser más débiles de lo esperado, comentó el maestro Jin. Li Ping sabía que los sellos a los que se refería el maestro Jin eran los espectros persistentes del viejo mundo. Parecía que la poderosa alteración de su estado por parte del maestro Jin había llamado la atención de los de su especie. Comenzó el sonido de la lluvia chorreante. Sin embargo, no cayeron gotas de lluvia. Sobre la cabeza de Li Fan, una gruesa capa de nubes oscuras había aparecido sin previo aviso. Se alzaban sobre la base experimental. El duro suelo de piedra basáltica, en medio del sonido de la lluvia chorreante, de repente se volvió tan fangoso como la tierra blanda. Un brazo pálido tras otro brotó del suelo. Li Ping frunció ligeramente el ceño e intentó flotar en el aire para evitarlos. Pero en ese espacio extraño y alterado, descubrió que había perdido la capacidad de volar. Afortunadamente, el objetivo de estos espectros mundiales no era él. Para él, esos brazos eran simplemente como sombras ilusorias. Innumerables brazos se arrastraron por el suelo, pululando hacia el maestro Jin. El maestro Jin, sin embargo, reveló una sonrisa siniestra. Agarró el brazo más cercano, lo sacó y se lo metió en la boca, masticando vorazmente. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad. C1155. Enterrar lo viejo, abrir un nuevo camino. El clon Li Ping vio claramente que los brazos destrozados por los dientes del maestro Jin no mostraban sangre saliendo. En cambio, estaban llenos de pus negro. Dentro del pus, innumerables diminutos rostros parecidos a tentáculos, en agonía, emitían lamentos agudos y espeluznantes. Sin embargo, el maestro Jin los ignoró por completo y se los tragó directamente. ¡Paf! La piel del maestro Jin parecía haber sido cortada con un cuchillo afilado, y esos tentáculos que había tragado en su vientre salieron de su cuerpo una vez más. Pero esta vez, todos los rostros se habían transformado en la propia imagen del maestro Jin. Li Ping se escondió en un rincón de este espacio mutado, observando silenciosamente los cambios en el campo. A primera vista, parecía el frenesí loco y caníbal del maestro Jin. En verdad, fue la fusión y colisión de leyes de diferentes mundos remanentes. Sin embargo, a diferencia de las leyes cuidadosamente seleccionadas del abismo que debían integrarse en el reino Xuanhuang, lo que estaba sucediendo aquí fue caos, desorden y destrucción. Fue como ser arrojados a un montón de basura, donde se volvieron frenéticamente unos contra otros para tener la más mínima posibilidad de sobrevivir. La lucha entre los espectros del mundo no duró mucho. Quizás porque este reino no era el reino nativo de Xuanhuang, o quizás debido a la protección de la fortuna de la gran dinastía sagrada y, los fantasmas que habían descendido eran mucho más débiles que el maestro Jin. Después de tragarse todos los brazos esparcidos por el suelo hasta el vientre, las grietas en su cuerpo comenzaron a sanar lentamente. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que disfruté de un manjar así, realmente lo extrañé un poco. La voz del maestro Jin ya no era el extraño tono dual anterior, sino que había regresado a una voz humana normal. Sin embargo, el aura que emanó inadvertidamente hizo que Li Ping, que ahora poseía una destreza perfeccionada en la batalla de transformación del alma, sintiera como si las espinas le pincharan la espalda, secretamente enfriada hasta los huesos. Sin embargo, el maestro Jin no albergaba hostilidad. Después de resolver la amenaza oculta de los fantasmas, comenzó directamente a cultivar, fundación construida sobre uno mismo. Li Ping entrecerró los ojos. En su opinión,
las fluctuaciones legales en torno al maestro Jin estaban disminuyendo rápidamente. No desaparecieron inexplicablemente, sino que fueron arrastrados lentamente hacia el cuerpo del maestro Jin. La figura del maestro Jin se movió como un velo de humo, inestable y cambiante. Esos rostros que había absorbido reaparecieron en la superficie de su piel. El terror vagaba sin cesar a través de ellos mientras luchaban por liberarse de su cuerpo. Parecía como si al cuerpo del maestro Jin le hubieran brotado simultáneamente más de 100 tumores carnosos listos para estallar en cualquier momento. Grotesco y aterrador. Pero el maestro Jin se mantuvo absolutamente decidido. Se sentó en tranquila meditación, sin mostrar rastro de pánico. Poco a poco, esos rostros parecieron ser tirados por alguna fuerza y se retiraron hacia su cuerpo. Uno por uno, los tumores desaparecieron y la apariencia del maestro Jin volvió gradualmente a la normalidad. Cuando el aura de ley desbordante que Li Ping sintió desapareció por completo, el maestro Jin de repente abrió los ojos. Su mirada no se parecía a la locura y obsesión anteriores, ahora era como una piscina profunda, clara y serena. Conmigo como fundación. Miró sus propias manos, perdido en un aturdimiento. ¿Cómo se siente?, preguntó Li Ping. El maestro Jin no respondió. En cambio, señaló directamente a Li Ping. ¡Boom! De repente aparecieron 9 dragones dorados, rugiendo mientras se enroscaban protectoramente alrededor de Li Ping. Bajo los pies de Li Ping, en algún momento desconocido había aparecido un atolladero. Todo el cuerpo de Li Ping estaba siendo tragado silenciosamente por el atolladero. En la percepción de Li Ping, la fortuna general de la gran dinastía sagrada y era ahora como un recipiente pinchado con un pequeño agujero, goteaba constantemente. Aunque el ritmo de pérdida de fortuna era lento, no pudo encontrar una manera de taparlo por el momento. Los dragones dorados giraban en espiral a su alrededor, liberando un brillo protector que protegía a Li Ping sobre el atolladero. Él no contraatacó. En lugar de eso, chasqueó la lengua con admiración. ¡Qué buenos métodos, señor! Con un movimiento de su mano, el maestro Jin hizo que el atolladero bajo los pies de Li Ping desapareciera instantáneamente. Esta es la maldición de resentimiento más cruel del mundo cuando está al borde de la muerte. Si fuera en el pasado, manifestar semejante maldición de resentimiento me afectaría enormemente. Como mínimo, pasaría el próximo medio año en un estado mental confuso. Pero ahora. El maestro Jin levantó el dedo ante sus ojos. A la punta de su dedo, el atolladero reapareció de repente. Estaba firmemente atado, retorciéndose solo dentro de los confines de su dedo índice. Todo dentro de mi cuerpo es la base de mi cultivo. Actuando según mi voluntad, un solo pensamiento es suficiente. El maestro Jin murmuró. A continuación, el maestro Jin explicó en detalle a Li Ping sus experiencias después de construir su base consigo mismo, así como su comprensión del camino del nuevo método. El nuevo método del ancestro inmortal es, en verdad, un grillete inexplicable impuesto a los practicantes de todo el mundo sobre el sistema de cultivo existente. Una vez que cultivas, este grillete se convierte en parte de ti. Y todos los cuellos de botella que se encuentran por delante en el camino del cultivo han sido ahuecados con agujeros de formas específicas. Solo usando el grillete y adaptándote a esas formas específicas podrás atravesarlo. Mientras el maestro Jin hablaba, los personajes se materializaron en el aire ante él, reuniéndose y grabando espontáneamente. Y el camino del nuevo método con fundamento construido sobre uno mismo es integrar este grillete impuesto sobre uno mismo en el propio cuerpo. En los cuellos de botella que se avecinan, sin importar la dificultad, puedes adaptarte y transformarte contigo mismo. El maestro Jin lo describió con gran detalle y Li Ping escuchó con la mayor seriedad. Por ejemplo, si también deseas cultivar, fundación construida sobre uno mismo, entonces probablemente necesitarías refinar y absorber toda esta dinastía en tu cuerpo, dijo de repente. Li Ping reflexionó un momento y obtuvo una idea. Si ese es el caso, temo que mi clásico del y del emperador celestial, así como los miles de millones de temas del Granny, queden congelados en el instante de mi absorción. Con Foundation Built Upon Oneself se entierran todos los logros pasados y se allana un camino infinito hacia el futuro. El maestro Jin aplaudió con alabanza, precisamente. Los personajes que le precedieron finalmente tomaron forma y se condensaron en un delgado folleto.
El maestro Jin sostenía este compendio de ideas en su mano, con el rostro iluminado por la alegría. Aunque era su propio resumen, uno que conocía lo más íntimamente posible, el maestro Jin lo hojeó encantado varias veces. Pero cuando miró las páginas en blanco que siguieron, una expresión perturbada cruzó su rostro. Núcleo dorado primordial. ¿Qué es primordial? Alianza 10.000 inmortales, sede de la alianza. Desde que Yan Wan se fue, ningún otro extraño había ingresado al espacio de ley de derivación. Evidentemente, el impacto del último y cruel ataque de maldición aún no se había desvanecido, y la visita anterior de Yan Wan había sido una excepción especial. 500 años de tutela no fueron tan fáciles de superar. De esta manera, los ancianos guardianes Sansu y Hua Yueye tenían cada uno sus propias habilidades supremas para pasar el tiempo. Sansu había desarrollado un mundo mortal ordinario dentro de su mar de conciencia. Luego selló una hebra de su conciencia de sus sentidos y la sumergió en su interior, para experimentar las vicisitudes de innumerables vidas maravillosas en la reencarnación. En cuanto a Hua Yueye, se había separado de otro yo. Los dos se sentaron y discutieron sobre el Dao, peleando entre ellos. Nadie se entendía mejor que uno mismo, por eso sus mentes estaban en perfecta armonía. ¡Qué alegría! En cuanto a Li Fan, no se entregó a pasatiempos tan elaborados. Mientras estudiaba las últimas derivaciones de formación del disco de disociación final, también supervisó las experiencias que rodearon al embrión sagrado y su clon. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1156. Creación de la Fundación Resolución de la Verdad. Entonces, cuando Li Ping escuchó las ideas del maestro Jin sobre el establecimiento de la fundación allí, el verdadero cuerpo de Li Fan también se dio cuenta instantáneamente de ello. ¿Enterrar completamente el yo pasado para forjar un camino infinito hacia el futuro? Li Fan reflexionó en silencio. De repente pensó en su maravilloso tesoro, de la verdad. A partir de su acto anterior de 100 vidas construyendo una base verdadera, incorporando con éxito una porción de la verdad en una nueva base del método Dao, parecía que la verdad ya se había fusionado con él como uno solo. Eso significa que, si deseo completar la fundación construida sobre sí mismo, ¿debo abarcar la verdad completa dentro de ella? En el momento en que surgió este pensamiento, incluso Li Fan lo encontró un tanto absurdo. Cuando la verdad se activa, todo en el mundo pasa de real a ilusorio en un instante, volviendo al punto de anclaje registrado. Incluso un verdadero inmortal no es una excepción. Después de que el maestro Jin alcanzó la base construida sobre uno mismo, puede aplicar libremente las leyes de espectros remanentes de su mundo. Según la misma lógica, si tengo éxito en el establecimiento de la fundación, ya no necesito depender de la verdad, ignorando restricciones como anclas, recarga, etc. Con un solo pensamiento, el mundo nace y perece, y puedo regresar a cualquier nodo de tiempo deseado a voluntad. Tal habilidad. Probablemente no haya una etapa de establecimiento de fundaciones más fuerte que esta, ¿verdad? Li Fan negó con la cabeza hacia adentro. Esto crea una paradoja. Si poseo tal habilidad, ¿por qué seguir un nuevo método? Golpear al ancestro inmortal, pisar a los sin rostro, estos serían meros actos casuales. Sin un método especial que me ayude a analizar la esencia, de la verdad, de antemano, este camino es esencialmente un callejón sin salida para mí. A veces, tener una base demasiado sólida no es necesariamente algo bueno. Li Fan, sin darse cuenta, miró hacia la ubicación del Museo del Tesoro Divino. Durante su conversación anterior con el maestro Jin, la otra parte había propuesto un método factible para robar el cráneo del señor Bai. Atrae al tigre de la montaña. Engaña al emperador Sanmo para que salga de la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Luego use un cráneo forjado para reemplazar el original. Después de que el señor Bai invirtió el cielo y la tierra a costa de su propia vida, toda la espiritualidad en su cuerpo también se disipó. No se diferenciaba en nada de los huesos de cadáveres de un mortal común y corriente. Excepto por tener una textura un poco más dura. Así que, siempre que se falsifique un cráneo idéntico al original y se intercambie sin perjudicar las restricciones, podría ser posible recuperar el cráneo del señor Bai sin que nadie se dé cuenta. Aunque la teoría es sólida, en el funcionamiento real,
El maestro Jin meneó la cabeza y después de eso nunca volvió a mencionarlo. Pero Li Fan nunca lo había olvidado. En cuanto a que los huesos del cadáver del señor Bai no presentaban anomalías, también estaba muy seguro de este punto. Las almas remanentes del mundo, como el maestro Jin, no solo no pudieron detectar ninguna peculiaridad. Incluso el Tianzuan Mirror, después de evaluar anteriormente la costilla del señor Bai, solo le había dado el precio más bajo de un punto de contribución. Pero el cráneo es una excepción. Con el remanente eterno del señor Bai residiendo en nuestro interior, no puede ser algo ordinario. Durante el uso de la voluntad del remanente eterno, la verdad no puede activarse. El remanente eterno tampoco podrá ser devuelto a la próxima vida para su uso. Desi. Un destello de profundidad brilló en los ojos de Li Fan. El mejor método sigue siendo, como en la vida anterior, cuando se roban los cambios de Swanwan Life Transformations, crear un entorno relativamente seguro al que otros no puedan prestar atención. En cuanto al método de atraer al tigre desde la montaña, ¿qué es exactamente lo que le importa al emperador Sanmo? Quizás la respuesta se pueda encontrar en el reino inmortal caído. Y la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales fue asaltada, dejándolos demasiado preocupados para prestar atención. La conspiración del ancestro inmortal queda expuesta, obligándola a manifestarse en el mundo y atrayendo la mirada de todo el reino Xuanwan. Un esbozo aproximado de la conspiración tomó forma instantáneamente dentro del plan original. Con el poder del ancestro inmortal que suprime el mundo y es insondable incluso para dioses y fantasmas, obligarlo a aparecer y explicarse con pura fuerza es definitivamente poco realista. La única manera es amenazar al reino Xuanwan que le importa. Pero esta vez no necesito interpretar al villano yo mismo. En el tablero de ajedrez, todas las piezas estaban en su lugar, esperando los lentos movimientos de Li Fan. Mientras Li Fan se escondía en un rincón oscuro, tramando todo tipo de planes indescriptibles. La hebra de su sentido divino que había separado y unido a Wu Ninglu descubrió anteriormente algo bastante interesante. Wu Ninglu en realidad estaba embarazada. Durante sus momentos de cultivo concentrado, el sentido divino de Li Fan examinó cuidadosamente al feto en su útero y confirmó que efectivamente era descendiente de Sanang, la identidad que Li Fan había ocupado. Pero ha sido sellado con un método secreto, deteniendo su crecimiento. Esta mujer también es interesante. Después de observarla durante este periodo, Li Fan descubrió que Wu Ninglu no era tan común y tonta como le parecía a Sanang. Su matrimonio con la familia San parecía tener otro propósito. Anteriormente, la noticia del avance de Sanam hacia el reino de la integración Dao se había filtrado accidentalmente, lo que obligó a Sanam a emprender la tarea de proteger la ley de derivación Jade durante 500 años. Todo eso fue para sacar a Sanam del camino. Y todos los beneficios que Sanam se había sacrificado para obtener terminaron beneficiando a esta mujer por completo. Ella utilizó esos preciosos recursos para cultivarlos con todo su esfuerzo. Su progreso en un mes superó el de los últimos 3 años. El sentido divino de Li Fan incluso percibió débilmente que, en poco tiempo, alcanzaría la perfección de la etapa de transformación del alma. Y ese día, Wu Ninglu, que había estado recluido en su casa en un cultivo a puertas cerradas, finalmente reveló un defecto. Como si de repente se hubiera convertido en una persona diferente, Wu Ninglu caminó hacia el espejo de la habitación, con sus delgados dedos acariciando continuamente su rostro. Su mirada estaba aturdida, pero de vez en cuando brillaba con un rastro de crueldad. Hermana, tu vida es verdaderamente maravillosa, tu velocidad de cultivo es incluso más rápida que la mía. La expresión de Wu Ninglu cambió nuevamente y su sonrisa desapareció. Wu Ninghu, ¿te has vuelto loco? ¿Poseerme en este momento? ¿No tienes miedo de ser descubierto por la familia San? Intentó mantener la voz baja, pero su cuerpo tembloroso reveló la ira en su corazón en ese momento. Wu Ninghu tomó el control del cuerpo una vez más, todavía sonriendo alegremente. Hermana, no soy tan aburrida como crees. Sin las instrucciones del anciano, ¿cómo me atrevería a contactarte tan casualmente? Escuche atentamente. Hemos recibido la última noticia de que dentro de 3 meses, ese tesoro regresará a la familia San. En ese momento, necesitas descubrir el escondite del tesoro. La voz de Wu Ninghu se volvió cada vez más suave y finalmente se volvió apenas audible. Mientras tanto,
El rostro de la ahora normal Wu Ninglu alternaba entre nublado y claro, hasta que finalmente pisoteó con fuerza el pie, como si hubiera tomado una decisión. De principio a fin, el sentido divino de Li Fan observó toda la escena e inmediatamente quedó intrigado. ¿El tesoro de la familia San? Nunca he oído que la familia San haya tenido algo extraordinario. El sentido divino se transformó en un hilo y se coló en el mar de conciencia de Wu Ninglu. Aunque había recibido entrenamiento y tenía fuertes defensas contra la intrusión del sentido divino, ¿cómo podría escapar del asalto deliberado de Li Fan? Al poco tiempo, Li Fan encontró la respuesta que quería. Esto hizo que él, que antes solo se había aburrido ociosamente y estaba ligeramente interesado, se volviera algo serio. Es en realidad algo así como la mano de hueso Kunqian, sospechosa de ser una existencia nacida de un artefacto inmortal. Esto se está poniendo interesante. El tesoro de la familia San también poseía el poder supremo exclusivo de los artefactos inmortales legendarios. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1157, un tipo diferente de artefacto suantiano. El mayor tesoro del Clan del Sol, su verdadero nombre y forma exacta, era algo que Wu Ninglu no sabía. Sin embargo, a juzgar por el ascenso a la prominencia del Clan del Sol, especuló que la capacidad del tesoro probablemente estaba relacionada con la adivinación o la previsión. Hace más de 1000 años, el Clan del Sol no había sido más que una pequeña y ordinaria familia cultivadora. En ese momento, el más fuerte del clan estaba solo en la etapa del alma naciente. Pero a partir de cierto día, la fortuna del Clan del Sol pareció cambiar de la noche a la mañana. No solo produjeron varios cultivadores de transformación del alma en sucesión, sino que también, por coincidencia, rescataron a un cultivador de integración Dao gravemente herido. Bajo la protección de ese poderoso cultivador, el Clan del Sol alcanzó la grandeza. El repentino ascenso del clan atrajo naturalmente la atención de muchas facciones. A primera vista, parecía que no era más que suerte. Pero no todos creían eso. Especialmente no la facción que había conspirado en secreto contra el cultivador de la integración Dao a quien el Clan del Sol había rescatado. Fue esta misma facción la que envió a Wu Ninglu, ordenándole sacrificar su belleza e infiltrarse en el Clan del Sol. Esa facción no era otra que el Clan Chen, una de las familias más poderosas de la prefectura de Tianquan. Muchos de sus miembros eran expertos en alquimia que ocupaban puestos clave en el Salón de Alquimia de la Alianza de los 10.000 Inmortales. En ese momento, el Clan Chen simplemente buscó venganza, con la intención de eliminar a ese cultivador de la integración Dao por un viejo rencor. Sin embargo, un plan que debería haber sido impecable fue inesperadamente frustrado por un simple cultivador del alma naciente del Clan del Sol. Después de una investigación exhaustiva, confirmaron que no hubo filtraciones. Además, el mismo día del incidente, ese mismo cultivador del alma naciente del Clan del Sol había utilizado una formación de teletransportación para cruzar varias prefecturas y interceptó al cultivador herido en el lugar perfecto, casi como si lo hubiera previsto todo. Era demasiado antinatural. A partir de ese momento, el Clan Chen comenzó a vigilar de cerca al Clan Sol. Bajo la estricta jerarquía de la Alianza Inmortal, aunque las fortalezas de los dos clanes eran muy diferentes, el Clan Chen no se atrevió simplemente a matar y apoderarse del tesoro. Especialmente porque, una vez que el cultivador de la integración Dao se recuperó de sus heridas, comenzó a sospechar de la participación del Clan Chen. Cuando el Clan Chen finalmente resolvió sus problemas y volvió su atención, el Clan Sol ya había establecido fuertes conexiones con figuras influyentes en la sede de la Alianza Inmortal. Incluso habían trasladado su clan a la prefectura de Tianquan y produjeron su propio cultivador de integración Dao. El ascenso del Clan del Sol había sido demasiado rápido. Las innumerables coincidencias a lo largo de su camino hacia el éxito solo reforzaron la creencia del Clan Chen de que el Clan Sol debe poseer un tesoro extraordinario. Sin embargo, el Clan del Sol actuó con extrema cautela. Una vez que sus cimientos se estabilizaron, rara vez volvieron a utilizar ese tesoro. El Clan Chen lo codició durante mucho tiempo, pero nunca pudieron encontrar una oportunidad adecuada para atacar. Con el paso del tiempo, incluso el Clan Chen comenzó gradualmente a olvidarse del asunto. Eso fue hasta hace más de 50 años, cuando el Clan del Sol volvió a hacer una impresionante demostración de poder dentro de la Alianza de los 10.000 Inmortales, reavivando las sospechas del Clan Chen, enterradas durante mucho tiempo.
mientras se dirigía al salón de guardianes en la sede de la Alianza, el patriarca del clan Sol pasó junto a alguien, e instantáneamente reconoció a esa persona como un espía de la Asociación de los Cinco Ancianos que se había infiltrado en la Alianza. Golpeó inmediatamente y se enfrentó al espía en combate. El incidente alarmó a las altas esferas de la Alianza. Ambos individuos fueron capturados e interrogados, y la investigación confirmó que la acusación del patriarca del clan Sol era cierta. Ese espía de la Asociación de los Cinco Ancianos llevaba una ficha de jade derivada y se le había ordenado usar una maldición conocida como Evil Hacks para atacar el jade de la ley de derivación. Afortunadamente, el complot fue descubierto a tiempo, evitando una posible catástrofe. Después de este incidente, el clan del Sol ascendió aún más en rango, estableciendo influencia dentro del Salón del Guardián. Sin embargo, el clan Chen volvió a centrar su atención en el clan Zhou. Las investigaciones revelaron que el espía de la Asociación de los Cinco Ancianos había ocultado su identidad sin problemas. Incluso su familia y amigos más cercanos nunca habían sospechado nada. Sin embargo, a pesar de este disfraz perfecto, el patriarca del clan Sol lo había reconocido de un solo vistazo. Durante el interrogatorio, el patriarca del Sol insistió en que era mera intuición. La Alianza de los 10.000 Inmortales llevó a cabo una investigación exhaustiva y descartó la posibilidad de un incidente organizado por la Asociación de los Cinco Ancianos. Aún así, a muchos les resultó difícil comprender la situación. Al final, todo se atribuyó a la buena suerte del clan del Sol. Los pocos ancianos del clan Chen que todavía recordaban los acontecimientos de ese año recordaron inmediatamente sus viejas sospechas. Después de eso, poco a poco se desarrolló una gran conspiración centrada en el preciado artefacto del clan del Sol. A lo largo de décadas de investigación continua, el clan Chen ya había captado varias pistas cruciales. En primer lugar, es posible que el artefacto no esté completo. A lo largo de los años, el clan del Sol había estado buscando algo en secreto. En segundo lugar, cada vez que el artefacto mostraba su poder, parecía requerir algún tipo de reposición. Después de cada hazaña impactante del clan del Sol, su patriarca desaparecía misteriosamente por un periodo de tiempo. En tercer lugar, la activación del artefacto pareció producirse a costa de consumir el linaje del clan Zhou. A lo largo de estos años, varios de sus descendientes habían desaparecido sin dejar rastro, ni vivos ni muertos. Aunque habían reunido una gran cantidad de información, el clan Chen nunca se había atrevido a tomar medidas directas para apoderarse de él. Naturalmente, fue porque se rumoreaba que el artefacto poseía una habilidad de adivinación. Si fracasaran, sus intenciones quedarían expuestas y podrían perder para siempre cualquier posibilidad de obtener el tesoro. Hasta hace poco, cuando el tan esperado clan Chen finalmente dio la bienvenida a la oportunidad perfecta para atacar. Sus espías descubrieron el paradero del patriarca del clan Sol. Parecía que había sufrido heridas mientras ayudaba a reponer el artefacto. Para evitar accidentes, probablemente finalizaría sus viajes antes de tiempo y regresaría a casa para recuperarse. El tesoro todavía estaba en su periodo de enfriamiento y el experto más fuerte del clan del Sol había resultado gravemente herido. Esta fue realmente una oportunidad enviada por el cielo. Por lo tanto, el clan Chen asumió el riesgo de exposición y ordenó a su contacto, Wu Ninglu, que monitoreara de cerca cada movimiento del patriarca del clan Sol. Nunca esperé que la disputa entre los dos clanes hubiera durado casi 1000 años. Después de comprender toda la situación, Li Fan no pudo evitar interesarse aún más en este llamado tesoro del clan del Sol. La razón era simple. Las pocas actuaciones sorprendentes del patriarca del clan Sol se parecían demasiado a sus propias acciones pasadas. Li Fan podía prever y alterar los acontecimientos a través del poder de la verdad. Entonces, ¿qué tipo de habilidad poseía el preciado artefacto del clan del Sol? No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. Más de 10 días después, el sentido divino de Li Fan detectó claramente un aura algo desordenada de un cultivador de la integración Dao que regresaba al clan del Sol. Dejando el cuerpo de Wu Ninglu y fijándose en la posición del hombre, Li Fan se infiltró silenciosamente en su entorno. Aunque el patriarca del clan Sol era extremadamente cauteloso, las barreras de formación que había dispuesto eran completamente ineficaces antes de Li Fan. No sintió en absoluto que una voluta de sentido divino lo hubiera seguido hasta la cámara secreta. Tos, tos.
El patriarca del clan Sol, San Luyuan, un cultivador de la integración Dao, tosió inesperadamente varios rastros de sangre fresca. Sin embargo, sin tener en cuenta sus propias heridas, sus ojos se llenaron de angustia mientras recuperaba con cuidado un objeto y lo colocaba nuevamente en su posición. Después se cortó la muñeca y comenzó a refinarla con su sangre. Cuando Li Fan vio ese objeto, su verdadero cuerpo y su clon, ambos a miles de kilómetros de distancia, se estremeció al mismo tiempo. Esto es el espejo Tianxuan. El objeto que San Luyuan alimentó con su sangre se parecía notablemente al espejo Tianxuan. Solo que, en encuentros pasados, la luz que representaba el poder del espejo Tianxuan era mayoritariamente verde. Pero ahora, dentro de la cámara secreta, el pequeño espejo irradiaba un espeluznante brillo negro. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad. C1158, la técnica de deglución de Tianxuan. El clon de Li Fan miró fijamente el inquietante espejo no muy lejos. No solo se parece, sino que incluso su aura. Al poseer un rastro del origen del espejo Tianxuan, Li Fan estaba extremadamente familiarizado con el espejo Tianxuan. Sin embargo, el pequeño y extraño espejo que tenía delante parecía un hermano gemelo del espejo Tianxuan. La mente de Li Fan tembló y sus pensamientos se aceleraron. El espejo Tianxuan, alguna vez llamado espejo Xuantian, fue obtenido por el rey Xuantian durante la era de la secta Xuantian de un pasaje de ascensión, una reliquia del reino inmortal. Entonces, ¿qué es este espejo que tengo delante? En ese momento, Li Fan sintió la necesidad de dar un paso adelante e investigar. Pero después de pensarlo un momento, se contuvo. Este espejo Tianxuan negro le daba una inexplicable sensación de inquietud. Li Fan decidió observar en silencio por ahora. Goteo, 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 la sangre que caía sobre la superficie del espejo continuaba sin cesar. El rostro de San Luyuan se había puesto pálido, pero no mostraba señales de detenerse. Li Fan incluso notó miedo en sus ojos y un ligero temblor en su brazo, como si estuviera tratando de retirarlo pero de alguna manera no pudiera controlar sus acciones. No fue hasta que el espejo emitió una extraña fluctuación, su luz negra retrocedió, que San Luyuan se desplomó en el suelo, completamente exhausto. Tragó varias pastillas y, tras un poco de meditación, su tez volvió a la normalidad. San Luyuan miró el pequeño espejo, que ahora brillaba débilmente con una luz inquietante, una mezcla de codicia y miedo brillando en sus ojos. No estaba claro qué pensamientos pasaban por su mente. Después de una larga pausa, su cuerpo rígido comenzó a moverse nuevamente. Sacó otro pequeño espejo de su túnica y ajustó su ángulo para mirar hacia el espejo negro. Este nuevo espejo era, por supuesto, el espejo Tianxuan. Li Fan vio claramente cómo se extraían hebras de luz verde de la superficie del espejo Tianxuan, que se precipitaban hacia el espejo negro. Después de absorber la esencia del espejo Tianxuan, el espejo negro pareció volverse aún más parecido a él. San Luyuan parecía estar cronometrando el proceso. Después de un tiempo, mientras el espejo negro continuaba devorando, su expresión cambió. Rápidamente formó sellos de mano para recuperar el espejo Tianxuan. Pero el espejo negro, voraz en su fiesta, no estaba dispuesto a soltarse. Una repentina explosión de niebla negra emergió de la superficie del espejo, fusionándose en una figura humanoide que rugió hacia San Luyuan. No es suficiente, necesito consumir más. Una poderosa oleada de energía surgió de la figura del espejo negro, como una tormenta que arrasa la cámara secreta. San Luyuan apretó los dientes, retrayendo obstinadamente el espejo Tianxuan mientras se dirigía a la figura del espejo negro. Hermano pequeño, controla tus instintos. Devorar demasiado rápido alertará al espejo Tianxuan, y todos nuestros esfuerzos se arruinarán. Al escuchar las palabras de San Luyuan, la figura del espejo negro pareció recuperar una pizca de racionalidad. Su forma parpadeaba, como si luchara contra sí misma. Después de una prolongada batalla, finalmente suprimió sus deseos internos. Hermano, es demasiado doloroso. Hermano, no puedo aguantar. Hermano, déjame salir. Llorando, suplicando, odio, varias emociones parpadeaban en la figura del espejo negro. Sin embargo, sin importar su comportamiento, cada oración comenzaba con la palabra hermano. San Luyuan, atormentado por estos gritos,
Solo pudo cerrar los ojos y ofrecer una vez más su propia sangre esencial para sofocar el resentimiento de la figura. Con la infusión de sangre, el espejo negro volvió a calmarse. San Luyuan, como si estuviera liberado de una gran carga, se desplomó en el suelo, careciendo por completo del comportamiento de una potencia de la integración Dao. Le tomó medio día recuperarse. De pie nuevamente frente al espejo negro, murmuró encantamientos. Bajo su control, una luz radiante floreció en el espejo negro, lleno de innumerables símbolos e imágenes parpadeantes. San Luyuan observó con gran atención, como si tuviera miedo de perderse un solo detalle. Las imágenes se volvieron más tenues hasta que finalmente desaparecieron. San Luyuan retiró la mirada a regañadientes. Esta cosecha es suficiente para que nuestra familia San supere esta crisis, murmuró. Una vez que Luer emerja del Salón Guardián y ocupe una posición clave en la Alianza de los 10.000 Inmortales, con 4 cultivadores de la integración Dao, nuestra familia San realmente se mantendrá firme. El espíritu sensorial divino de Li Fan, habiendo observado todo el proceso, reunió algunas pistas. ¿No es un artefacto inmortal incomparable? Pero más bien, un alma humana utilizada como base, empleando alguna técnica secreta para erosionar el espejo Tianxuan, obteniendo así acceso a grandes cantidades de información inalcanzables por medios ordinarios. Incluso si no es un artefacto inmortal, infiltrarse en el espejo Tianxuan no es poca cosa. Li Fan miró a San Luyuan, quien parecía muy debilitado. Mientras se recuperaba, San parecía estar digiriendo mentalmente la información recién obtenida del espejo negro. Con solo uno de mis clones, tratando de someterlo, reflexionó Li Fan. No estoy del todo seguro, especialmente con ese espeluznante espejo negro a su lado. Después de una cuidadosa consideración, el espíritu sensorial divino de Li Fan decidió no actuar de inmediato. En lugar de eso, decidió mantener un perfil bajo por el momento. Esperaría hasta que San Luyuan y Black Mirror se separaran antes de idear lentamente un plan. Pasaron 7 días. Cuando San Luyuan abrió los ojos, lo primero que hizo fue formar rápidamente sellos de mano, sellando temporalmente el espejo negro en la cámara secreta. Al percibir las acciones de San Luyuan, la brumosa figura humana dentro del espejo negro luchó por emerger. Sin embargo, estaba firmemente confinado dentro de la superficie del espejo, incapaz de liberarse. Después de que el disturbio disminuyó, San Luyuan dejó escapar un suspiro de alivio. Desactivó las numerosas restricciones y abandonó la cámara secreta. Momentos después, el espíritu de Li Fan se acercó silenciosamente al Black Mirror. El material del cuerpo de este espejo no parece ser una creación del reino Xuanhuan. Parece que la especulación de que se trata de un artefacto inmortal no es del todo errónea. Sin embargo, el poder original del camino inmortal ha desaparecido hace mucho tiempo, dejando solo un caparazón vacío ocupado por esa figura. Con el conocimiento actual de Li Fan, una observación cuidadosa produjo algunos descubrimientos. Para verificar su hipótesis, el fragmento espiritual comenzó a estudiar el sello que San Luyuan había dejado atrás. Tiene cierto parecido con una formación de grado inmortal. Pero es demasiado crudo. El cuerpo principal empleó el disco de disociación final como soporte y en poco tiempo el sello se agrietó. Sin embargo, el espíritu sensorial divino de Li Fan no destruyó inmediatamente el sello. En lugar de ello, comenzó a modificarlo basándose en su fundamento. Hermano, ¿por qué regresas tan pronto? ¿Te encontraste con otro problema? J.E. Una voz un tanto trastornada resonó en el Black Mirror. Li Fan lo ignoró por completo y continuó refinando el sello de formación. La figura sombría divagó por un rato antes de finalmente sentir que algo andaba mal. ¿No eres hermano? ¿Quién eres tú? La voz estaba llena de ira y pánico. Cosa sucia, aléjate de mí. La sombra gritó y el espejo negro tembló violentamente en respuesta. Ruidoso. Li Fan resopló fríamente. Un rayo plateado se materializó desde el vacío y golpeó ferozmente al espejo negro. El cuerpo del espejo, hecho de algún material desconocido, mostraba un rastro de quemaduras. Los gritos de la sombra fueron interrumpidos con un gemido. Después de un momento de silencio, la sombra pareció recuperarse. Tú. Estaba a punto de estallar de nuevo,
pero otro rayo lo recibió. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1159, el artefacto inmortal del espejo ilimitado. Los destellos plateados, como truenos celestiales, se golpeaban uno tras otro. Bajo el imponente poder divino, la figura humanoide escondida dentro del espejo negro pasó de maldecir a llorar y luego a suplicar. Pero el fragmento espiritual de Li Fan no tenía intención de mostrar misericordia desde el principio. A diferencia de un clon, un fragmento espiritual no podía extraer de forma autónoma energía espiritual de los cielos y la tierra para recuperarse. Cada parte de su energía almacenada, una vez utilizada, se agotaba, por lo que tenía que actuar con absoluta certeza. El rayo plateado era como una colosal piedra de molino que molía la niebla negra humanoide. Aprovechando la oportunidad, el fragmento espiritual de Li Fan formó rápidamente sellos manuales, empleando la técnica Formation Refinement en un intento de obtener el control del espejo negro. El espejo negro no era un artefacto encuadernado, sino que se había nutrido periódicamente del linaje de los discípulos de la familia San, forjando una conexión sutil y misteriosa con el clan San. En circunstancias normales, solo los miembros de la familia San podían usarlo o perfeccionarlo. Sin embargo, las técnicas de formación de Li Fan, reforzadas por el conocimiento acumulado de múltiples ciclos del disco de disociación final, habían alcanzado un nivel insondable de dominio. Con capas de formaciones apiladas unas sobre otras, podía eludir tales restricciones. Incluso cuando el clon de Li Fan perfeccionó el Black Mirror, San Luyuan, que compartía una conexión especial con él, permaneció completamente inconsciente. A medida que el tiempo pasaba lentamente, sin que nadie se diera cuenta, el espejo negro cambió de mano silenciosamente. El fragmento espiritual de Li Fan se materializó en una forma tangible, arrojando ligeramente el espejo negro en su mano. Podía sentir que el humanoide de niebla negra, el espíritu artefacto del espejo negro, se encogía en su interior, temblando de miedo y pavor hacia él. Li Fan no prestó atención a sus pensamientos. Estrechando los ojos, discernió instantáneamente los orígenes de esta preciada reliquia de la familia San. Hace más de 1000 años, los hermanos San, San Luyuan y San Luyao, se toparon con un espejo de bronce ligeramente dañado durante una exploración de reliquias. Al principio, los hermanos pensaron que el espejo era simplemente una antigüedad común y le prestaron poca atención. Pero cuando lo llevaron al espejo Tianzuan para venderlo, sucedió algo asombroso. El espejo Tianzuan ignoró por completo la existencia del espejo de bronce. A pesar de estar dentro del espacio del espejo Tianzuan, simplemente no pudo aparecer en la lista de ventas. Después de repetidas confirmaciones, los hermanos se dieron cuenta de que se habían topado con un tesoro. Luego hicieron varios intentos para descubrir el método correcto para utilizar este misterioso espejo de bronce. Sin embargo, en ese momento, eran simplemente cultivadores del núcleo dorado y carecían tanto de la fuerza como del conocimiento para realizar esta tarea. 100 años después, San Luyuan, el hermano mayor, descubrió una cueva cielo en miniatura, con la intención de usarla para avanzar al reino del alma naciente. San Luyao hizo guardia ante su hermano. A pesar de su máxima cautela, el destino era impredecible y atrajeron la atención de un cultivador en etapa de perfección de Golden Core que pasaba por allí. Golden Core e Innocent Soul, aunque estaban separados por un solo reino, eran mundos separados en poder. Con la oportunidad de lograr un gran avance justo delante de él, el cultivador Golden Core naturalmente se negó a darse por vencido. Para asegurar el avance exitoso de su hermano, San Luyao arriesgó su vida para contener el asalto enemigo. Cuando San Luyuan logró abrirse paso con éxito hacia el reino del alma naciente y mató furiosamente al cultivador del núcleo dorado, San Luyao resultó gravemente herido y al borde de la muerte, sin poder salvarlo. En medio del dolor abrumador de San Luyuan, de repente notó que el espejo de bronce que siempre llevaba consigo, finalmente mostraba una reacción. En el momento cercano a la muerte, el alma de San Luyao escapó al espejo de bronce, preservándose. Aunque nunca pudo volver a levantarse del espejo, aún así fue mejor que estar separado por la vida y la muerte. Cuando su alma se fusionó con el espejo de bronce, San Luyao aprendió varios detalles al respecto. El espejo, llamado ilimitado, era un tesoro supremo otorgado a la secta ilimitada del reino Xuanhuan por el reino inmortal en la antigüedad. Sin embargo, con el paso del tiempo, el artefacto inmortal se dañó y quedó incompleto, perdiendo la mayor parte de su poder anterior.
Incluso el espíritu del artefacto inmortal había desaparecido, dejando solo una cáscara vacía en el mundo mortal. Sin embargo, como algo que alguna vez trascendió el reino mortal, todavía mostró algunas habilidades extraordinarias después de fusionarse con una nueva alma. Por ejemplo, al entrar al espejo Tianxuan, podía extraer en secreto diversa información del mismo. Además, después de acumular energía durante un periodo, el espejo sin límites podría liberar proyecciones débiles. Estas proyecciones mostraban acontecimientos que podrían ocurrir en el futuro. Aunque el principio detrás de esto no estaba claro, este descubrimiento emocionó a los hermanos San. Con la ayuda de Boundless Mirror, los hermanos San se embarcaron en su legendario ascenso. Pero poco a poco notaron algo extraño en el espejo. Debido a sus daños pasados, la incompletitud del espejo afectó a San Luyao en su interior. Su alma se estaba erosionando y, a pesar de los exhaustivos esfuerzos de San Luyuan, no pudo detenerla. Solo por un golpe de suerte, utilizando su propia sangre vital, logró frenar la disipación del alma de su hermano. Si eso fuera todo, habría sido manejable. Después de alcanzar el reino del alma naciente, un cultivador del nuevo método podría confiar en una cueva cielo, volviéndose casi inmortal. Se podría ahorrar sangre vital con esfuerzo. El verdadero problema del espejo sin límites era su tendencia a la autodestrucción. Como si hubiera sufrido una calamidad inimaginable en el pasado, el espejo luz sin límites, que proyectaba escenarios futuros, siempre terminaba con el mismo resultado después de algunas iteraciones. Oscuridad sin fin, gran aniquilación, vacío absoluto. Era como si este fuera el destino del mundo entero, ineludible sin importar cómo se proyectara el espejo sin límites. Cada vez que despertaba de esta aniquilación y la luz ilimitada deducía nuevamente, el espejo parecía estar contaminado por la destrucción negra de la profecía, volviéndose más oscuro. Durante más de 1000 años, la familia San, con las habilidades del espejo sin límites, pasó de ser un hogar insignificante a una fuerza colosal con 4 cultivadores de la integración Dao. San Luyuan también avanzó de cultivador de alma naciente a cultivador de integración Dao. Sin embargo, permaneció impotente para detener el descenso del espejo sin límites hacia la destrucción. La única solución que pudo encontrar fue localizar los fragmentos faltantes del espejo sin límites para restaurar su integridad. Con el paso de los años, guiado por la conexión entre los fragmentos, encontró de hecho otra pieza del espejo sin límites. Pero esto solo ralentizó la destrucción y no logró resolver el problema de manera fundamental. Las notables habilidades de la familia San durante su ascenso habían atraído durante mucho tiempo la atención de individuos intrigantes. Sin mencionar a los muchos que tenían motivos ocultos afuera, el mayor benefactor de la familia San en su ascenso fue una de las más altas autoridades del mundo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1160. Espejo Tianxuan que lee la mente. Según las palabras de Fu, la familia San necesitaba demostrar suficiente mérito antes de que él pudiera tener una razón legítima para concertar un ascenso. La Alianza de los 10.000 Inmortales no es un lugar donde una sola voz tiene poder. Incluso entre nosotros, los poseedores del espejo, no todos somos de una misma opinión. Así que no te preocupes por hacer demasiado ruido, preocúpate por no hacer suficiente. Fue precisamente bajo la dirección de Fu que San Luyuan había actuado con tanta audacia antes, capturando afortunadamente al espía de la Asociación de los 5 Ancianos. Cualquiera con ojos podía ver que había algo sospechoso en ello. Sin embargo, aquellos que tenían conexiones, al investigar y descubrir al portaespejos Fu detrás de la familia San, todos obedientemente guardaron silencio. En cuanto a aquellos que ni siquiera tienen la capacidad de descubrir tanto, a San Luyuan no le importaban en absoluto. Al fin y al cabo, había que tener en cuenta al amo a la hora de golpear al perro. No había necesidad de que la familia San moviera un dedo. En el momento en que esas personas mostraran hostilidad, serían destrozadas silenciosamente por innumerables familias ansiosas por ganarse el favor de Mirror Holder Fu. Sin embargo, San Luyuan probablemente nunca imaginó que se encontraría con un monstruo como Li Fan, que desafiaba todo sentido común. Con un solo clon, había roto el sacrificio de sangre de la familia San que había durado miles de años. Y reclamó para sí el artefacto inmortal espejo sin límites. Incluso si estaba dañado y al borde de la destrucción, el valor de un artefacto tan inmortal era incalculable. Además,
en manos de Li Fan, este artefacto inmortal podría no estar exento de salvación. En ese momento, en la cámara secreta de la familia San, Li Fan ignoró las súplicas de San Luyao y lo obligó a activar la función de adivinación del espejo sin límites. De repente, un rayo de luz brotó de la superficie del espejo, completamente negra. El haz se condensó en el aire, formando una pantalla de luz blanca. Al poco tiempo, las escenas comenzaron a parpadear y cambiar dentro de la pantalla de luz. Cuando Li Fan hizo las imágenes, no pudo evitar sentir un ligero escalofrío en el corazón. Innumerables flechas que patrullaban el cielo silbaban por el aire hacia varios lugares de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Innumerables cultivadores se vieron envueltos en una batalla feroz y sangrienta. Un bando era, naturalmente, la Alianza de los 10.000 Inmortales. El otro lado estaba sorprendentemente liderado por un títere peculiar. ¿Esta es la futura Federación de todos los mundos? En las escenas que parpadeaban rápidamente, Li Fan vio figuras familiares como Tianyan y San Erlang. Según el plan para esta vida, después de que el Granny se tragara numerosos mundos pequeños, la fricción con la alianza de los 10.000 inmortales era inevitable. Pero en este momento nada de esto había sucedido todavía. Este espejo sin límites podría realmente adivinar eventos futuros. El rayo de luz no duró mucho. La escena se aceleró rápidamente, hasta el punto que ni siquiera Li Fan pudo discernir los cambios que había en ella. Finalmente, el rayo de luz convergió en un instante. Volvió a una nada completamente oscura. A partir de esta aniquilación, Li Fan intuyó instintivamente una crisis. La derivación concluyó y la negrura retrocedió hacia el espejo inmensurable. San Luyao dejó escapar un aullido de miedo y locura interminables como respuesta. Fue como si hubiera presenciado personalmente una visión extraordinariamente aterradora. Pero como maestro del espejo sin límites, Li Fan no podía percibir nada sincrónicamente de él. Li Fan no tenía intención de utilizar su sangre vital para irrigarlo y aliviar su sufrimiento. Simplemente permitió que el arrebato continuara mientras reflexionaba en silencio en su corazón. Ese rayo de luz de la derivación, ¿su aura se siente extrañamente familiar? Es. Dos nombres aparecieron instantáneamente en la mente de Li Fan. Mecanismo astral, todos los espíritus vuelven al número. Caída desolada, flores florecen en una habitación vacía. Del mismo linaje y origen, partes de la misma gran formación. Ilimitado. Li Fan tuvo dificultades para deducir el nombre restante de la formación. Sin embargo, esta similitud por sí sola fue suficiente para brindarle inspiración. El espejo sin límites se ha vuelto cada vez más ruinoso. Tal vez se deba en parte a la influencia de esa derivación que representa un futuro de aniquilación. Pero la causa mayor sigue siendo su cuerpo de artefacto inmortal dañado, que es fundamentalmente insuficiente para impulsar una formación de grado inmortal. La consecuencia de forzarlo es el consumo continuo de su esencia de artefacto inmortal. Cuanto más se utiliza, más rápido muere. Esta familia San, realmente son un grupo de tontos que desperdician un tesoro celestial. Si no lo hubieran conducido con tanta frecuencia sin repararlo primero, el Boundless Mirror no se habría arruinado tan completamente cuando cayó en mis manos. Con estos pensamientos, Li Fan tocó suavemente el cuerpo del espejo, ahora completamente ennegrecido, sintiendo una punzada de dolor. Para remediar esto, mis habilidades por sí solas pueden resultar insuficientes. Todavía tendré que buscar un artesano experto. Li Fan no estaba particularmente preocupado por la capacidad de derivación del espejo sin límites. Un futuro derivado, que tal vez ni siquiera ocurra en la realidad, ¿cómo podría compararse con el futuro tangible que había experimentado personalmente? Sin embargo, el prestigio de poseer su primer artefacto inmortal fue suficiente para que Li Fan lo valorara mucho. Quizás, en el proceso de repararlo, pueda encontrar un verdadero método para que el disco de disociación final evolucione y avance. Artefactos inmortales encarnados en el reino Xuanhuang. Aunque sus poderes legales pueden haberse convertido en parte del Dao celestial Xuanhuang, no se puede descartar que, al igual que el espejo sin límites, aún persistan restos de sus cuerpos de artefactos inmortales. Debo prestar atención y recogerlos. En el periodo siguiente, el fragmento espiritual de Li Fan no abandonó la cámara secreta. Residió dentro del espejo sin límites,
profundizando en los otros usos de este artefacto inmortal dañado. Al mismo tiempo, clasificó y categorizó la información. Contacto, 2.